Vamos a través de la Biblia. Génesis 19, el mundo hacia la destrucción. Si pudiéramos ponerle algún título, los primeros versículos del 1 al 11 vemos un mundo hacia la destrucción. Y los versículos 12 al 38, cómo saca Dios al mundo, o más bien saca a Lot de esa ciudad de destrucción. Como pastor me gustaría pasar por alto este capítulo. Un capítulo tan deprimente, porque en él miraremos y estudiaremos que en un solo capítulo veremos lo que hace el pecado en la vida del ser humano cuando éste domina a una persona, a una familia, a una sociedad, a un gobierno. Las violaciones, las perversidades eran tan naturales allí en Sodoma y en Gomorra. Era el diario vivir de la homosexualidad, la prostitución, el incesto, cosas que, y les digo, me gustaría pasar por alto y no me gustaría que este capítulo hubiera estado ahí, pero Dios quiso que estuviera ahí. Cuando la Biblia menciona todas estas prácticas, no quiere decir que Dios las aprueba. Simplemente Dios las menciona para que podamos ver con claridad. Cuando no permitimos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, el pecado controlará el corazón y destruirá familias, sociedades y ciudades completas. En el mundo sin Dios, todos estos comportamientos se fomentan, se aceptan, se promueven, incluso se glorifican. Se desfilan con orgullo. Y a veces las consecuencias son tan terribles que Dios nos muestra este capítulo para que nadie vaya por ese camino, que un día a lo mejor seres humanos quedarán separados de Dios eternamente, no porque Dios quiera, sino simplemente porque no aceptaron el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vean el versículo 1 del capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Estos dos ángeles que ahora vienen, si lo miramos en el capítulo anterior, ¿recuerdan dos ángeles que llegaron con Dios mismo? Vemos una teofanía o una cristofanía. Dios tomando una forma humana para poder tener contacto con los seres humanos, porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios toma una forma humana antes de venir y preencarnarse a través de María, si recuerdan, de la Virgen María. Pero viene y se presenta con dos ángeles, dos anuncios. El anuncio, Abraham va a tener un hijo, pero también viene con un anuncio: voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entre ellos ahora están esos dos ángeles con Lot. Ahora están ahí con Lot. Y ahí está Lot sentado a la puerta de Sodoma, en la entrada de la ciudad. Ahora Lot es uno de los jueces de Sodoma. ¿Y cómo es que Lot llegó a ser uno de los líderes de Sodoma? La Escritura nos dice ahí en Génesis 13:12 que Lot fue acercándose a la ciudad. Se fue acercando a esta ciudad. Si lo puedo decir de esta manera, Lot ahora es parte de la presidencia municipal de Sodoma. Es parte de los líderes de la política de ese lugar. De tal manera que ahora está sentado a la puerta, y en la puerta cobraban impuestos a los que iban llegando, o cobraban impuestos por lo que se llevaban de la ciudad.
Es parte de los jueces. Ahora, si lo puedo decir de esta manera, Lot se ha vuelto político en una ciudad completamente pervertida, como es Sodoma. Ahora a lo mejor es parte del partido rojo, marrón, socialista, liberal, comunista de Sodoma. Es increíble, ¿no? La perversión que se ha logrado en esa ciudad. Y ahora vienen los ángeles con un mensaje. El juicio ha llegado. El juicio ha llegado hacia una ciudad. Una ciudad donde a lo mejor eran prósperos, pero es una ciudad completamente con mucha perdición moral. Vean ahí de nuevo los versículos que acabamos de leer. Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa. Y les pide que se hospeden con él. Pero ellos dijeron: no queremos hospedarnos, vamos a ir a quedarnos en la calle. Imagínense eso. Ellos venían con un mensaje de juicio de parte de Dios. Viene un juicio hacia el mundo, que está descrito desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Es impresionante lo que va a ocurrir. Hay personas que están pecando. Y me imagino que ahí en Sodoma el pecado era tan normal, que estaban pecando y pensaban que estaba bien, que incluso porque otras personas lo aceptaban, no iba a pasar nada. Incluso hay personas hoy en día que están pecando y piensan que porque no pasa nada, creen que incluso Dios está probando su estilo pecaminoso, lo cual Dios vino a tratar el pecado en esa cruz. Vean lo que le hizo el pecado a Cristo Jesús en la cruz. Quedó desgarrado por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, el lugar donde nosotros debíamos estar, Él lo tomó. Hoy vemos un mundo completamente, gobiernos que si desfilan la muerte de los demás. Esos gobiernos, incluso en el tiempo en que vivimos, en el año 2025, dicen: tú no tienes permiso de invadir otros países, pero yo sí tengo permiso de invadir otros países porque soy mejor que tú. Es impresionante. Hoy en día, si incluso se quiere que se aplauda a personas y gobiernos que son completamente genocidas. No es correcto. Nunca lo será. Incluso la iglesia debemos de tener cuidado en poder ver qué es lo que es correcto en ese aspecto. Dios, como hombres, debemos ver la diferencia que hay y debemos decirle: Señor, Maranata, venga, Señor Jesús, porque solo usted puede poner orden en este mundo. Solo Jesucristo puede poner orden. Vean el versículo 3. Mas él porfió con ellos. Ellos le dijeron: nos vamos a quedar en la calle. Y él les insistió, porfió con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Vean ahí, no eran solamente los varones, todo el pueblo. Muchos de la ciudad, la mayoría de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez?
Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vean la perversidad de ellos. Llegaron estos ángeles y le dijeron, cuando dicen, sácalos para que los conozcamos, no quiere decir que los conocieran, verlos, sino sácalos para tener relaciones con ellos, hombres. Es impresionante la perversidad que había llegado allí en ese momento, en esa ciudad. Y no era en ese momento, pero ahora el juicio en ese momento había llegado. Esa ciudad, los ángeles querían quedarse afuera y Lot no se los permitió. Es como hoy en día si alguien viene a su casa y le dice, ¿saben qué? No me voy a caer en su casa, me voy a caer en la plaza de la ciudad. Cuauhtémoc es una de las ciudades más peligrosas, una de las ciudades más peligrosas de nuestro país. Así que no podemos esconder cosas que están sucediendo en nuestro país. Y es lo mismo. No podían, es como diciéndoles Lot, en esta ciudad no se puede hacer esto. De igual forma, nosotros le diríamos a cualquier visitante, ¿verdad?, que viniera, no te puedes quedar en la calle. Es peligroso. Pero vemos la hospitalidad que Lot tuvo con ellos. Lot les ofreció su casa a esos visitantes para cuidarlos de la depravación. ¿Qué diferencia Abraham, no? Porque la hospitalidad de Abraham le ofreció hospitalidad a Dios y a esos ángeles para tener comunión con ellos. Pero Lot les ofreció su casa para cuidarlos de la perversión y del peligro que había en Sodoma. Ahora, alguien lo puso de esta manera. Quizá a lo mejor en la casa de Lot había versículos en la pared, magnetos en el refrigerador que decían versículos de la Biblia. A lo mejor ponía el MP3 o ponía su celular para poder escuchar canciones cristianas, cantos cristianos. Todo estaba ahí, pero quiero que vean algo que hizo Lot. Lot, sus palabras no coincidían en la manera en que él vivía. ¿Por qué? Porque Lot, aunque era un ciudadano de los cielos, Lot no era un testimonio afuera de quien Dios era en su corazón. Vean los versículos que acabamos de leer. ¿Qué padre le diría a alguien desconocido, a alguien pervertido, a un pedófilo, sacarle a sus hijas para que abuse de ellas? ¿Qué padre haría eso? ¿Quién haría eso? Imagínense en ese sentido. No le hagan daño a esos varones. Tengo 2 hijas que son vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. ¡Wow! Un hombre que hablaba de Dios en su casa, pero su forma de vivir no demostraba que conocía a Dios. ¿Cuántos hijos de Dios habrá así hoy en día? Que van a la iglesia. A lo mejor leerán la Biblia, pero sus palabras no van con la forma en que viven afuera. Hay padres que son excelentes, madres que son excelentes como hijos de Dios, pero afuera no son la sal de la tierra ni la luz del mundo. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Pero Lot no hizo eso. Lot no solamente se fue acercando a Sodoma, ahora era parte del liderazgo de Sodoma. Y vean ahí el versículo que acabamos de leer, de ahí de Génesis. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¡Wow! Todos en la ciudad se habían corrompido, jóvenes y viejos. Y mi pregunta es, ¿cómo lograron que grandes y pequeños tuvieran tales creencias depravadas? ¿Cómo lo lograron? Era obvio que los padres lo habían permitido. Era obvio que los padres habían abandonado a sus hijos, al sistema. Sus hijos habían llegado a esa ciudad y ahora esos hijos tenían un adoctrinamiento diferente. Lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. ¿Qué le está pasando a nuestros hijos en México? El sistema educativo no es un sistema educativo, académico. Es un sistema de adoctrinamiento dentro de las escuelas. Gloria a Dios por aquellos maestros que se han parado firme y dicen, yo no voy a enseñar lo que está en los libros esos de perversión que el gobierno ha aceptado y que el gobierno ha introducido en las escuelas. Padres que están aquí, ¿saben lo que sus hijos están aprendiendo en las escuelas? ¿Saben lo que sus hijos están aprendiendo? Yo creo que eso es lo que pasó. Grandes y chicos, desde el más viejo hasta el más joven, se habían corrompido. Las escuelas más básicas en nuestro querido México están siendo adoctrinados. No hay un sistema académico como lo había antes, matemáticas, historia. No hay eso. Eso no es lo principal. Así que padres que están aquí, escuchen esto, tengan cuidado cuando en realidad, ¿saben qué? Incluso personas, porque muchos son muy buenos para pelear, dentro del sistema educativo. Son sus hijos, amén. Son sus hijos. Y ustedes darán cuentas a Dios por sus hijos. De igual forma, todos en Sodoma se habían corrompido. Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Dónde están los valores de este padre llamado Lot? ¿Qué le ha sucedido a este hombre que conoce a Dios, que ofrecería a sus propias hijas para que abusaran de ellas? ¡Wow! Cuando leía este capítulo, hablando en mi corazón al Señor, le decía, Señor, ¿cómo me hubiera gustado no enseñarlo, ese capítulo? Es un capítulo deprimente. Es un capítulo duro, Señor. ¿Dónde está este Lot, este siervo de Dios que debía ser la sal y la luz del mundo? Y vean lo que dice, y le llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que les conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les rogó y le dice, vean cómo les llama Lot.
¿Cómo le dice? Hermanos. Hermanos, ahora les llama hermanos. A los de Sodoma y de Gomorra les llama hermanos. No haga tal maldad. Ustedes son la luz del mundo, dijo Cristo Jesús. Cristo es esa luz, amén. Nosotros somos la sal de la tierra, dice el Señor Jesús. Ustedes van a ser la sal de la tierra. La sal preserva. De hecho, Lot lo describe Pedro y dice que Lot era justo. ¿Cómo es que un hombre que permitió todo esto era justo? De hecho, Pedro lo describe de esta manera. Afligía su alma Lot por la nefasta necedad de ellos, de los de Sodoma, pero no mostraba las convicciones que él tenía en Dios afuera. La sodomía es un pecado terrible. Y la sodomía más bien se llamaría en esos tiempos la homosexualidad. Dios hizo al hombre varón y a la mujer la hizo mujer. Amén. Hoy en día en Estados Unidos, y yo creo que aquí también en México, hay diputados federales, senadores, y por lo que los he escuchado en Estados Unidos, senadores, que cuando le dicen, descríbame una mujer, no sé qué es. ¡Wow! ¿Por qué? Porque quieren decir que alguien que es un hombre puede también decir que es una mujer. Por eso es que dicen eso. La perversión ha entrado incluso dentro del gobierno, hermanos. Ustedes, iglesia de Cristo Jesús, que han sido perdonados y que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados por Cristo Jesús, somos la sal y la luz de este mundo. Así que si cuando usted llega a algún lugar, las demás personas no se incomodan, cuidado. Cuidado con ello. Les aseguro que cuando Lot escogió vivir en esa ciudad, no sabía dónde se había metido. No sabía que un lugar donde Dios nos ha aprobado paga caro y muy caro. Cristo es el mayor tesoro que tenemos, amén. Cristo es el mayor tesoro que tenemos y su palabra es la guía para nuestro diario vivir. Vean algo más que quiero que veamos en esos versículos. Ahí dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, los ángeles lo hicieron, hirieron con ceguera a estos hombres, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando ¿qué? Vean eso. Wow, fueron cegados que no miraban nada y todos buscaban la puerta. ¿Para qué? Aún la ceguera no los paró de querer pecar en su perversidad sexual. Se fatigaban, dice. Eran como perros con rabia. Sus corazones se habían corrompido completamente, como dice Romanos 1, de tal manera que cambiaron el uso natural por el cual es contrario a la naturaleza. Hombres con hombres cometiendo pecados, igual mujeres con mujeres. ¿Qué más bajo tendrá que caer un hijo de Dios cuando lo temporal es más importante que lo eterno y lo celestial? Para Lot lo era. Vean el versículo 12 de Génesis. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido al punto de delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esa ciudad.
mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezca en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Vean lo que hacen los ángeles. Ya va a amanecer. Yo creo que Lot se quedó dormido. Yo creo que Lot ahí se quedó dormido y los ángeles dice que lo tomaron de la mano y lo llevaron fuera de la ciudad. Tanto a él como a sus hijas y a su mujer. Lo sacan de la ciudad deprisa. ¿Por qué? Porque iba a caer fuego de azufre sobre esas ciudades. ¿Creen que este mundo se va a componer? No se va a componer, hermanos, hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva y se establezca desde Israel, en Jerusalén, Él es el único que pondrá paz en ese mundo, porque la paz no es cuando se calma la guerra. La paz es interna y la paz solamente es un regalo de Dios que es de una manera individual a cada persona. Y esa paz es Cristo Jesús. Es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué sus futuros yernos no le hicieron caso a Lot? ¿Qué fue la razón que dijeron: este se está burlando de nosotros? ¿Por qué nos escucharon? Creo esto. Una vez más lo digo, porque las palabras y las acciones de Lot, su testimonio, no coincidía con sus palabras. Con sus palabras decía que amaba a Dios, pero hacía lo contrario a lo que Dios decía en su palabra. Lot perdió la credibilidad cuando llegó a ser juez de Sodoma. Ser uno de ellos, perdió la credibilidad completa. A tal grado que ni siquiera los que iban a ser su familia le creyeron. Qué increíble esto. ¿Cómo es que alguien puede perder la credibilidad? Lo que nosotros hablemos es diferente a lo que nuestra familia puede ver. Si yo hablo de Dios, pero hago lo contrario a lo que dice la palabra. Si yo digo no mientan, pero miento. Si yo digo no roben, pero robo. Si yo digo lo primero es para mí Dios, pero cuando se trata de las cosas de Dios, le doy lo peor a Dios. Nuestros hijos van a observar eso. Ténganlo por seguro que nuestros hijos observarán eso. ¿Qué es primero para nosotros? O hijos que están aquí, a lo mejor tienen padres que no conocen a Cristo. ¿Qué ven sus padres en ustedes? No, Dios es lo primero, Cristo es lo primero para mi vida, papá, mamá. Pero sus palabras son diferentes a la manera en que viven. Lo mismo es para cualquier hijo de Dios. Ven la inconsistencia de la fe que dice tener, pero sus acciones son contrarias a lo que dicen tener, que es Dios. Y yo creo que por eso estos yernos, futuros yernos, no quisieron y no le creyeron a su futuro suegro. Vean lo que sigue diciendo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Dice que ellos lo tomaron como juego.
Ahora dirán, pastor, yo cometí ese error que Lot cometió. No, mis palabras me he portado mal, vivo diferente, vivo una vida hipócrita como cristiano. ¿Cómo arreglo esto en mi familia? ¿Cómo lo arreglan? Lo arreglan de la siguiente manera. Vayan enfrente de su familia. Si sus palabras no tienen consistencia con la manera en que viven, vayan enfrente de su familia, enfrente de sus hijos, de su esposa, y díganle, estoy enfrente de ustedes, y como testigo a mi Dios, pido perdón a Dios primeramente, porque con mis hechos no muestran que soy un creyente de lo que dicen mis palabras. Perdónenme. Y ante ustedes le pido perdón a Dios, pero también a ustedes les pido perdón. A quien le pido a Dios que me ayude a ser quien Él quiere que yo sea. Luego diríjanse a ellos. Diríjanse a ellos abiertamente y díganle, teniendo a Dios como testigo, les pido perdón también a ustedes. Abandonen la forma en que viven como hijos de Dios, porque el juicio, escuchen esto, el juicio se acerca a este mundo. Yo creo que escuchaban ellos, va a ser destruida la ciudad, no pasa nada. Va a ser destruida la ciudad, no pasa nada. Viene un juicio al mundo. Y Dios se encargó de escribirlo en el último libro de la Biblia. En el último libro de la Biblia. Vean lo que dice ahí: al rayar el alba, los ángeles daban la prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijos que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. Vean eso, él estaba ahí, él no iba a salir. Si no hubiera sido por los ángeles, no hubiera salido. Pero según la misericordia de Dios fue sacado. ¿Lot justo? A lo mejor dirán ustedes, Pedro describe que Lot es justo. ¿Cómo puede ser justo Lot cuando llama a los habitantes de Sodoma hermanos? ¿Cómo puede ser Lot justo cuando ofreció a sus hijas a hombres pervertidos y hambrientos de placeres sexuales? ¿Cómo puede ser justo Lot cuando no quería salir de Sodoma y tuvo que ser sacado por los ángeles a fuerzas? ¿Cómo puede ser justo Lot de esta manera? Justo fue Lot no por sus palabras ni por sus acciones. Justo fue Lot por la fe de creerle a Dios. Y por eso Pedro se encarga de escribirlo. Es por fe que somos justificados cada uno de los que estamos aquí. No es por lo que nosotros decimos o hacemos. Es por creer que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados y que nos da acceso a Dios y nos presenta delante del Dios perfecto y santo. Nos presenta puros delante de Él por su sangre preciosa. Por eso es que he llamado a Lot justo. Les decía ahorita, humanamente no me hubiera gustado que ese capítulo estuviera aquí. Pero algo que veo y que me hace ver que este capítulo pudiera ser uno de mis preferidos por esta razón. Que Dios es rico en misericordia, en su gracia. Y que Dios se encarga de sacar a un hombre, a un solo hombre, de una ciudad completamente perdida. Vean lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Dios fue y se presentó a nosotros. Y nos presentó a Cristo a través de su Espíritu Santo, a través de alguien.
nos presentó el Evangelio y ahora somos salvos. Somos salvos. Job no fue justificado por ser una buena persona. Fue justificado por creerle a Dios por fe. A pesar de que su vida fue un desastre. Pero como siervo de Dios les puedo decir esto. No quiero que vivan ni vivamos cada uno de nosotros como Lot. Porque el pecado trae muchos dolores. Amén. Muchos dolores. Y Dios nos ha hecho libres en Cristo. Porque dice la Escritura que al que el Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libre, dice su palabra en Gálatas 5. En Juan 8. Quiero que veamos algo juntos aquí. Porque aquí vemos que se nos muestra de una manera muy poderosa la gracia de Dios. Que les dice, si lo puedo decir de esta manera, Dios diciendo, voy por personas y voy a salvar a personas que tú nunca te imaginaste que fueran a ser salvos, como Lot. Así que la siguiente vez que usted diga, esa persona nunca va a cambiar, no conocen a Dios verdaderamente. Dios es poderoso. Amén. Dios es misericordioso. Vean el versículo 18 de Génesis. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, va escapando de Sodoma. Lo van jalando los ángeles. Y les dice a los ángeles, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dando la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora está esta ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. No destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que quiere decir pequeña. Y de ahí, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¡Wow! ¿Qué escrituras? Porque a través de esta escritura nos damos cuenta que aún Lot, que no quería salir de la ciudad, que a lo mejor se quedó dormido, que tuvo que ser sacado por los ángeles por la fuerza, aún ahí le dice, huye al monte, y le dice, no voy a alcanzar a llegar allá, quiero ir a esa pequeña ciudad, no destruyas esa ciudad. Y Dios le concede la petición a Lot y no destruye esa pequeña ciudad que se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Vemos que Lot se habituó a estar en ciudades. De igual forma, para nosotros, la manera en que escapamos del juicio es ir al monte del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ha dicho, escápate al monte. ¿A cuál monte? Donde Cristo fue crucificado. Y ahí, en ese monte, dice la Escritura que él no iba a alcanzar a llegar ahí. Iba a esta ciudad. ¿Creen que esa ciudad de alguna forma no había sido de alguna manera igualmente influenciada por el pecado de Sodoma y de Gomorra? La Escritura nos habla, aún como
Les decía ahorita, a lo mejor Lot dormido en su casa, Dios lo levanta y le dice, ya va a amanecer, levántate, Lot. Y lo levanta y lo jalan y lo llevan fuera. La palabra de Dios nos habla en Efesios y Pablo le escribe a los efesios estas palabras y les dice, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas que son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual te dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay tiempo para dormir espiritualmente, hermanos. Debemos estar buscando la presencia de Dios. Debemos de pasar más tiempo con el Señor en oración. Debemos orar más tiempo. Y orar es hablar con nuestro Dios. Dios nos manda de poder huir de ese fuego que no se apaga. Me tocó estar en Israel en el año 2007. Y me tocó ir a ese lugar del Mar Muerto. Y ese lugar que es llamado, hasta hoy en día es llamado el lugar de la sal de Lot, o el lugar del Mar Muerto. Ese lugar de Sodoma y de Gomorra, que era floreciente, hoy parece como si una bomba atómica hubiera sido detonada ahí. No hay nada de vida. No hay una sola hierba que crezca. Es impresionante. Está como testimonio ante el mundo entero de que el juicio viene. Y el único lugar donde podemos escapar es Cristo Jesús nuestro Señor. Dice que la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Qué sucedió con la esposa de Lot? Jesucristo, no hay mejor comentario que la misma Biblia. Jesucristo escribe algo sobre este acontecimiento. Mismo Dios, creador del universo en la carne, escribe algo. O más bien, dice algo, perdón. Dice algo que después es escrito en Lucas 17. Acordados de la mujer de Lot, dice. Esas son las palabras del Señor Jesús en Lucas 17. Porque Él está hablando de la venida de su reino. Dice, todo aquel que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Acordados de la mujer de Lot, dice. ¿Qué le sucedió a la mujer de Lot? ¿Qué pasaría con ella? Ella deseaba ser salva, pero quería estar allá. Su cuerpo salió corriendo de Sodoma, pero su corazón se mantuvo en Sodoma. Se mantuvo en Sodoma. Quizá esa mujer de Lot era miembro de las damas leonas. Quizá a lo mejor había prestigio. Eso es importante. El prestigio es importante hoy en día. Era miembro del club de damas de deportistas. Empezó a lo mejor a recordar todo lo que tenía allá en la ciudad. Quizá era parte de la reunión de mujeres que no conocen a Dios, que terminaban hablando solamente cosas que no agradaban a Dios. Eso ella a lo mejor decía, quiero volver allá. Lo que dejamos allá. Escuchen esto, por favor. Porque puede haber que haya creyentes en Cristo.
hablar, y a lo mejor los escuchan hablar de la venida de Cristo, pero en sus corazones dicen: yo no quiero que usted venga, Señor. Su vida ha quedado en tanta comodidad. ¿Qué si el Señor les dijera: listos? ¿Qué les podría? Es que, Señor, no he gozado mi casa. No he gozado lo que tengo. Me falta cumplir toda la felicidad. Dios no nos mandó a ser felices, hermanos. Dios nos mandó a ser santos. Y la felicidad es el resultado de ser santos. Amén. Y la santidad es cuando caminamos con Cristo Jesús. Él nos santifica de una manera cotidiana, como lo ha hecho ya posicionalmente ante nuestro Padre. Para serles honesto, me pregunté esta pregunta esa semana. Me hice esta pregunta yo mismo. Si el Señor me dijera: Jorge, ¿estás listo para salir? Y es como si yo me hice esta pregunta diciendo: Señor, si usted me hiciera esta pregunta, estoy listo para salir. No sé qué decirle, Señor. Quizá a lo mejor le dijera: Señor, tengo amigos y ministerio, pero no sé si decirle: Señor, esto, que estoy listo. Solamente ayúdeme a estar listo, Jesús, le dije. Para que cuando usted me diga: listo para salir de aquí, pueda decirle: listo, Señor. Y que no haya nada terrenalmente del mundo que me apegue a poder decir, voltear para atrás y decir: ¿cómo quisiera volver atrás? Hoy en día, hijos de Dios, que es difícil sacarlos de sus hogares amorosos y cómodos para adorar a Dios, para servir a Dios. Es difícil sacarlos para servir al Señor. Quizá a lo mejor voltean para atrás y decir: no, hoy tengo que gozar esta parte. Vean el versículo 27 y 29 y terminamos. Y subió Abraham, todo es destruido. Y Abraham en esa mañana sube de donde estaba. Y vean lo que hace, y voltea, dice, al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y hacia Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Cuáles eran las preguntas de Abraham a Dios? ¿Destruirás al justo junto con quién? ¿Con el impío? No, Abraham. Si hay 50, no los destruyo. Si hay 45, no los destruyo. Si hay 40, tampoco. Si hay 30, tampoco. Si hay 20, tampoco. Si hay 10, tampoco, Abraham. Y en su corazón estaba su sobrino Lot. Y yo creo que Abraham, cuando miró hacia Sodoma, dijo, ¿se acordó de quién? De Lot. Y yo no creo que él haya sabido ahí en ese momento que Lot había sido salvado. Yo creo que volteó hacia allá y yo creo que ese viejo, ese siervo de Dios, volteó hacia allá y miró y empezó a llorar. Porque volteó y miró que la ciudad había sido destruida y quizá Lot junto con ellos.
Y esa ciudad fue destruida por su perversidad, por el sodomismo. Quiero terminar con esto, porque no voy a leer los siguientes versículos de lo que hizo Lot. Léanlo ustedes. Se me hicieron tan deprimentes los siguientes versículos y tan tristes que le dije, Señor, no voy a escribir eso. No voy a escribir lo que un siervo suyo hizo. Hoy en día, esas ciudades fueron destruidas por la perversión inmoral que había ahí en ese lugar. Hoy en día, la pornografía es uno de los pecados que está tan cerca como un botón. Y la pornografía lleva a seres humanos, y no solamente seres humanos que no conocen a Cristo, sino a hijos de Dios, a querer relaciones sexuales fuera de los límites que Dios ha establecido, que son el matrimonio. A tal grado que después ya no les placen las relaciones sexuales con su esposa, buscan relaciones extramaritales con otras personas. Y después no solamente eso, hay tal perversión que incluso toman las desviaciones del lesbianismo o del homosexualismo. Es un pecado terrible, hermano. 2 ciudades fueron destruidas por eso. Así que tenga cuidado cuando en realidad que pueda decir, nadie me está mirando. Dios lo está mirando, hermano. Y Dios nos ha llamado a santidad, amén. Dios nos ha llamado a santidad. Bien dice su palabra en 1 Tesalonicenses, Dios no nos ha llamado a las impurezas, sino a santidad hemos sido llamados. El problema de Lot fue que saben que tenía un pie en el mundo y otro en Canaán. Y eso es lo que pasa con hijos de Dios hoy en día. Eso es lo que pasa con hijos de Dios. Un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Señor, no quiero que vaya a pasar algo, pero Señor, deseo el pecado. Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús, amén. Y solamente eso se vence a poder saber que en Cristo somos libres y su Espíritu Santo nos ayuda a ser quien Él quiere que nosotros seamos en esa relación íntima que tenemos con Él y en esa obediencia a su palabra.